Señor Alvarado, ¿cómo está? Buenas tardes. Si me permite hacer unas cuantas preguntas sobre los Estados Unidos y la crisis de 1929. Bueno, para una perspectiva interna sobre esta crisis, le quisiera preguntar ¿cuál fue la política económica de producción industrial en Estados Unidos en la primera y en la segunda mitad del siglo XX? Bueno, la política en materia industrial de Estados Unidos la podemos comparar un poco con lo que está sucediendo en estos días con China. Es decir, Estados Unidos era una gran fábrica. Era una gran fábrica que estaba abasteciendo al mundo en la primera mitad del siglo XX a consecuencia de las dos guerras mundiales. Las dos guerras mundiales hacen que la economía norteamericana se fortalezca fundamentalmente desde el punto de vista productivo, industrial, porque la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, genera una gran demanda de productos industriales en Europa. Y Europa, que producía, deja de abastecer a mercados como América Latina, como al Asia, como al África. Entonces Estados Unidos comienza a copar esos mercados a consecuencia de estas dos guerras, del 14 al 18 y de 1939 a 1945. Entonces es un empuje, es una locomotora que crece aceleradamente en los Estados Unidos. Pero naturalmente ahí viene un quiebre que es el 24 de octubre de 1929 con la famosa crisis, ¿no? El octubre negro que manda al piso a la economía norteamericana y una caída de más del 30% de la producción industrial y más del 25% de la desocupación. Entonces, ese es el golpe más duro que va a recibir la economía norteamericana en la primera mitad del siglo XX. Y en la segunda mitad del siglo XX, el golpe más duro lo recibirá en 1973 con la famosa crisis del petróleo, donde hasta se llega a prohibir la utilización del automóvil los días sábados y domingos por la escasez de combustibles que existen. ¿Qué política exterior tiene Estados Unidos respecto al mejoramiento de su comercio exterior? Bueno, Estados Unidos ha ido cambiando en el tiempo. Ha ido cambiando en el tiempo en materia de política exterior y depende también del sector. En principio podemos decir que Estados Unidos ha tenido una política muy proteccionista la primera mitad del siglo XX hasta más o menos finales del siglo XX. Es decir, la última década del siglo XX, Estados Unidos va a cambiar de una política proteccionista a una política de mayor libertad comercial a través de los famosos tratados de libre comercio, ¿no? Y esta política proteccionista tiene su mayor expresión en su política agrícola, que justamente a causa de la crisis de 1929 a 1932, Estados Unidos va a cerrar sus fronteras para los productos agrícolas, especialmente latinoamericanos. Por eso el impacto de la crisis del 29 en América Latina se siente a través de dos sectores, a través del sector agrícola y a través del sector de las materias primas, especialmente minerales y petróleo. Ahí esos dos sectores van a ser los que sientan más el efecto de la crisis. ¿Por qué? Porque en materia agrícola, Estados Unidos no solo que prohíbe el ingreso de productos agrícolas de América Latina, y eso va a afectar a un gran vecino nuestro, como es Argentina principalmente, y en menor medida Brasil, ¿no? Y no solo que va a cerrar sus fronteras a la importación de productos agrícolas, sino que va a comenzar a subvencionar la política de subvención a la agricultura que se mantiene a nuestros días y que ha sido causante, por ejemplo, para que fracase la negociación del área de libre comercio. ¿Dónde fracasa la negociación del área de libre comercio? Por las subvenciones de Estados Unidos a la agricultura. Y países como Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia nos oponíamos a que Estados Unidos siga subvencionando su agricultura. Entonces,
la política ha sido proteccionista de Estados Unidos en materia agrícola. Y en materia industrial, por el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, Estados Unidos, y por esta debilidad de Europa, que era la otra fábrica mundial, ¿no? Y por la debilidad de Europa debido a las dos guerras mundiales, a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convierte en el principal productor de productos manufacturados, de productos industrializados. Entonces, y naturalmente en esa fase va a ser proteccionista, y el mejor ejemplo de su proteccionismo se puede ver en la famosa conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y empleo de 1947 a 1948, que se lleva a cabo en La Habana, Cuba, y donde los países deciden, después de la Segunda Guerra Mundial, establecer la Organización Internacional del Comercio. Y uno de los pilares de la Organización Internacional del Comercio tenía que ser necesariamente el libre comercio, y eso está especificado en la famosa Carta de La Habana de 1948, que es el documento oficial que sale de la Conferencia de Empleo y Comercio de Naciones Unidas. Pero cuando la Carta de La Habana, ese acuerdo de Naciones Unidas, llega al Congreso norteamericano, Estados Unidos, los congresistas norteamericanos los rechazan y los recriminan a sus negociadores. Les dicen: ¿por qué ustedes han ido a negociar un acuerdo donde se establece el libre comercio? Si a nosotros no nos interesa el libre comercio, estamos hablando de 1947-48, a 3 años de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Europa estaba prácticamente destruida, su producción recién estaba en la fase de reconstrucción, entonces necesitaban maquinaria, necesitaban equipos. ¿Y quién les podía vender maquinaria y equipos? Estados Unidos. El Asia también había sido afectado por la Segunda Guerra Mundial y estaba en fase de reconstrucción. ¿Quién podía vender equipos? Estados Unidos. Entonces a Estados Unidos no le convenía el libre comercio, más bien le convenía una política proteccionista en el comercio. Y por eso desechan la Carta de La Habana, donde se iba a establecer la Organización Internacional del Comercio, la famosa OIC, y esta organización no entra en vigor. Recién, casi 50 años más tarde, el 1 de enero de 1995, se entra en vigor la Organización Mundial del Comercio. Pero esa ya es otra historia, y estamos al finalizar el siglo XX, y justamente en la Organización Mundial del Comercio, 5 años antes de que termine el siglo XX, se establece el libre comercio. Es decir, Estados Unidos cambia su política de comercio exterior por el libre comercio. ¿Por qué? Bueno, las condiciones internacionales habían cambiado y había nuevos actores internacionales que ya competían con los Estados Unidos, y el desarrollo industrial de Estados Unidos se estaba modificando. Estados Unidos en este momento y desde esa época se va desindustrializando. ¿Qué quiere decir esto? Comienza a abandonar la industria y se dedica más a los servicios. Por lo tanto, ya la industria no era tan importante para su economía como a mediados del siglo XX. ¿A qué se debe la creación de un mercado especulativo en Estados Unidos? Bueno, el mercado especulativo es consecuencia del surgimiento del famoso capital ficticio que se expresa en las acciones. ¿Qué son las acciones? Son papeles valorados donde una empresa al principio, para crecer, para desarrollarse, vende acciones. Dice: hemos instalado una empresa que vale $1 millón y vendemos acciones por $1 millón, es decir, por lo que realmente vale la empresa. Pero después de un año la empresa tiene ganancias. Entonces, esas acciones, supongamos que cada acción valía $10, los que han comprado esas acciones comienzan a recibir dividendos. Entonces, los que no tienen acciones dicen: ojo, miren, esa empresa está recibiendo dividendos, le está yendo bien. Entonces, esa acción que vale $10, al año ya va a valer $11. Y como el segundo año sigue dando dividendos, le sigue yendo bien, entonces la acción ya no va a valer $11, sino va a valer $15. Y el tercer año la acción puede llegar a valer $30 o $20, se ha duplicado. Pero se ha duplicado el precio del papel, pero la empresa sigue valiendo $1 millón.
pero las acciones ya están en 2 millones de dólares o están en 3 millones de dólares. Y eso es lo que se denomina el divorcio entre la economía real y el precio de las acciones. Entonces se va generando un divorcio entre la economía real y el precio de las acciones, lo que se conoce como la famosa burbuja. Entonces se comienza a especular con papeles, no con la producción. Entonces los papeles se independizan, toman vuelo propio. Esta empresa sigue produciendo, pero no al ritmo de cómo se eleva el precio de la acción. Y cuando este divorcio estalla, entonces la acción cae. Entonces, esa es la especulación. Y eso se da desde que surge el capital de acciones, y el capital de acciones es antiguo, ya tiene más de 300 años, la venta y compra de acciones. Es decir, son papeles a futuro. Uno está comprando un papel porque a futuro con este papel yo voy a recibir dividendos, yo voy a tener una ganancia. No es algo real, estoy especulando de que me va a ir bien. ¿Cuáles son sus efectos en la economía estadounidense? Bueno, la especulación ha hecho mucho daño, ¿no? Mucho daño a la economía, porque no ha habido una buena regulación. El mejor ejemplo es la última crisis que está viviendo Estados Unidos, la crisis del sector inmobiliario, donde no ha habido una regulación, un control para este capital ficticio o capital de acciones. Entonces, muchas veces hay crecimiento de la economía, pero no es un crecimiento real. No está creciendo la producción, lo que está creciendo es la especulación. Y eso está generando círculos económicos, círculos financieros, ¿no?, que no son reales. Es por eso que ahora el gobierno de Estados Unidos ha tomado mayores medidas para evitar los intentos especulativos de las empresas, y especialmente de los corredores de bolsa. ¿Cómo Estados Unidos logra reactivar su economía? ¿Cómo lo logra? Bueno, lo que Estados Unidos aplica y en todas las crisis ha sido una fuerte intervención estatal. O sea, Estados Unidos, cuando viene una crisis, el Estado, a través del gobierno, inyecta recursos frescos a la economía. Y esto hace que la economía se reactive. El caso más paradigmático fue justamente la crisis del 29, cuando el gobierno de Estados Unidos inicia su New Deal, la nueva política económica, en la que el Estado comienza a invertir, pero en servicios básicos, en infraestructura de carreteras. Entonces el Estado reactiva la economía a través del endeudamiento del Estado, pero con recursos frescos para construir carreteras, para dar más agua, alcantarillado, energía eléctrica. Entonces son inversiones estatales que hacen que el sector privado se beneficie de esas inversiones estatales, y en esa forma se reactiva la economía, a diferencia de lo que pasó en la Alemania nazi, que la Alemania nazi también tomó el mismo camino, pero no en el sector, en la economía civil. Lo que la Alemania nazi en la crisis del 29 hizo fue invertir, pero en el complejo militar industrial. O sea, comenzó a construir más armas, comenzó a construir sus carreteras, pero con una orientación geopolítica para invadir a sus vecinos. Pero en Estados Unidos fue lo contrario, fueron servicios básicos, fue infraestructura civil lo que hizo que salieran de la crisis. Y ese es el mismo mecanismo que utilizan los Estados Unidos, es decir, la intervención estatal para salir de la crisis. En la última crisis, la de las inmobiliarias, igualmente Estados Unidos, el Estado ha comenzado a comprar bancos privados, y una vez que los ha saneado a los bancos privados que estaban en crisis, los ha vuelto a privatizar. ¿Estados Unidos en la práctica siguió bajo los planteamientos de Keynes o de Harry White? Bueno, es difícil decir quién tuvo mayor influencia. Generalmente todos se inclinan por afirmar que fueron las ideas de Keynes, pero en última instancia ambos que estaban planteando una mayor intervención del Estado, y no tanto así dejar el tema de la crisis en manos del sector privado, porque el sector privado estaba debilitado, estaba golpeado. Entonces, tratar de decir se orientó más por esto, por Keynes o por White, me parece a mí una pregunta muy teórica, que en la realidad
las autoridades norteamericanas no creo que hayan perdido el tiempo de preguntarse cuál de estas dos soluciones utilizamos, sino la necesidad era tan grande y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Que el Estado intervenga. ¿Y cómo intervinimos? ¿Y dónde intervenimos? Y no se pusieron tanto a teorizar. Me parece más una pregunta académica que una respuesta real a la economía que en ese momento está en crisis.